Y entonces, por esas razones, los trabajadores estadounidenses se sienten con justa razón estafados, porque en los países hay por lo general una especie de contrato social implícito, ¿no? Eso no está escrito en ninguna parte, pero Sí. el sueño no es el sueño de que todo el mundo puede, si trabaja lo suficientemente duro, tener una vida digna. Y eso simplemente ya no es cierto en Estados Unidos. Hola a todos, es un gusto para mí darles la bienvenida a este tercer capítulo de Ecléctico, el podcast del canal. Hoy vamos a hablar sobre la guerra arancelaria de Donald Trump y como es costumbre de este formato, pues tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a comprender este tema de la mejor manera. Por eso quiero darle la bienvenida a Tomás Molina. Tomás, muchas gracias, es un honor para nosotros que hayas aceptado esta invitación y que estés acá pues para darnos luces de todo lo que está pasando con este fenómeno. Muchas gracias por invitarme, Andrés. Bueno, Tomás, antes de que entremos en materia, pues yo creo que para todos nosotros es muy importante poderte conocer un poquito, entonces no sé si nos pudieras contar quién es Tomás Molina, por supuesto, en términos académicos, laborales, qué haces actualmente. Sí, yo soy profesor en la Universidad de los Andes. Soy politólogo de formación y tengo un doctorado en filosofía. Soy profesor en el CIDER, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la universidad. Oye, qué chévere. ¿Cuánto tiempo llevas allá? Como año y medio ya. Tú te graduaste del Rosario, ¿no? Universidad del Rosario. Sí, yo estudié ciencia política en el Rosario. Me gradué como en el 2012. ¿Y tu doctorado de dónde es? Mi doctorado es de la Universidad de Granada, en España. Oh, excelente. Entonces, bueno, no perdamos más tiempo y entremos en materia. Para mí es muy importante, aunque evidentemente no es lo substancial aquí, pero sí tengo una duda y quisiera como conocer en primera medida cuál es tu postura frente a Donald Trump, qué criterio tienes de él como presidente o en su segundo mandato presidencial. Bueno, Donald Trump no es un político que a mí me guste. Okay. Pero creo que es importante entender las razones por las que llega al poder y en ese sentido no me parece que baste con decir no me gusta, lo rechazo, sino que uno, pues por lo menos desde la academia, tiene el deber de tratar de comprender los fenómenos políticos y sobre todo porque es atractivo para muchos votantes en Estados Unidos, ¿no? Una de las razones principales, hay varias razones, por supuesto, que hacen a Donald Trump atractivo, pero una de las razones principales es que una parte de los hombres y mujeres blancos, principalmente hombres, pero también mujeres blancos, se han sentido desplazados y en declive económico en las últimas 2 o 3 décadas, de manera tal que ven en Donald Trump una manera de recuperar su lugar perdido en la sociedad. Estados Unidos es un lugar que aún hoy, a pesar de todos los problemas que tiene, ofrece muchas oportunidades para los inmigrantes. De hecho, por ejemplo, los grupos étnicos más exitosos en términos económicos en Estados Unidos no son los blancos, sino son los indioamericanos y en general los asiático-americanos son extremadamente exitosos en Estados Unidos, aún más que grupos que tradicionalmente consideramos exitosos como los judíos, ¿no? Sí. Y eso significa entonces que la población blanca que antes ocupaba todos los puestos de poder y de prestigio, pues ha venido relativamente desplazada. No es que esté del todo desplazada, por supuesto, todavía sigue ocupando la mayoría de los cargos, pero ya no tiene el monopolio del poder y el prestigio y el dinero que antes tenían. Y sobre todo los trabajadores norteamericanos que temen, por ejemplo, que los inmigrantes los reemplacen, los trabajadores norteamericanos que han visto cómo el país se desindustrializa y exporta sus trabajos a China, los trabajadores norteamericanos que no han visto su poder adquisitivo subir de manera significativa en los últimos 20 años, puesto que, por ejemplo, el salario mínimo ha sido el mismo, $7.50 la hora, y puesto que todos los precios han subido extraordinariamente, sobre todo con la pandemia, pero sumado a eso tenemos también las consecuencias de la crisis del 2008, las consecuencias de la globalización en Estados Unidos,
todos esos factores inclinan a los trabajadores norteamericanos hacia soluciones radicales. Mejor dicho, ¿qué quiero decir aquí? Cuando el establecimiento político no es capaz de solucionar los problemas, la gente opta por outsiders. Eso se ve a lo largo y ancho del mundo. Trump no es exactamente un outsider en el sentido de que es un millonario bien conectado con toda la élite política del país, pero sí es un outsider en el sentido de que no es un político de profesión, sino que se dedicó toda su vida a los negocios, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llega un hombre que supuestamente tiene un historial de éxito, pues la gente dice, bueno, ¿por qué no optar por una persona así para que nos saque este declive económico que sentimos? Cuando Donald Trump dice Make America Great Again, MAGA, ¿no? Uh-huh. A lo que se está refiriendo sobre todo es a la población blanca, es decir, que los blancos sean grandes de nuevo, porque, insisto, los asiático-americanos ya lo son. Tienen un gran éxito. Sí. Exactamente. El lío es cómo hacer que la población blanca vuelva a tener buenos trabajos. Pues la población blanca se ha visto relativamente desplazada y aspira a una solución, y esa solución es un outsider, entre comillas, como un outsider parcial como Donald Trump. Y Donald Trump efectivamente coincide con la narrativa que esta gente ya se venía haciendo en su cabeza y la refuerza. La narrativa es que se han venido aprovechando de ellos. Y hasta cierto punto es serio, porque hasta hace relativamente poco, hasta hace 20 años, por ejemplo, un estadounidense con solo el bachillerato podía acceder, bueno, tal vez 30 años, pero un estadounidense con solo el bachillerato podía acceder a trabajos de clase media, uh-huh. Trabajos manuales, pero eran trabajos de clase media. Entonces uno podía conseguir un trabajo en una fábrica y tener unos salarios muy buenos que permitían sostener a una familia, no pues con holgura ni nada que se le parezca, pero de manera decente. Claro. Entonces les alcanzaba para tener una casa, para tener un carro, para comida abundante, para pagar las cuentas, tal vez unas vacaciones al año. Y ese estilo de clase media, como al ras, era un estilo de vida digno que empezó a escasear. La vivienda se volvió más costosa, mucho más costosa, de manera que pues las personas de clase media y sobre todo de clase media baja ya no pueden acceder a ella, ya no pueden comprarla, que es eso es una parte integral del sueño americano, ¿no? Tenemos también que ya los salarios de este tipo de trabajos manuales de la clase media baja no alcanzan para mantener una familia ni siquiera con 2 ingresos. Y entonces, por esas razones, los trabajadores estadounidenses se sienten con justa razón estafados, porque en los países hay por lo general una especie de contrato social implícito, ¿no? Eso no está escrito en ninguna parte, pero sí. El sueño no es el sueño de que todo el mundo puede, si trabaja lo suficientemente duro, tener una vida digna. Y eso simplemente ya no es cierto en Estados Unidos. Y Obama no cumplió con buena parte de sus promesas electorales. Obama sí utilizó el tema de la esperanza para los trabajadores estadounidenses de todas las razas. Como presidente fue muy tibio y fue muy amigo de Wall Street, y eso llevó a muchos estadounidenses a pensar que efectivamente entonces el establecimiento no podía solucionar sus problemas. Por eso es que llega una persona como Trump y dice, bueno, entonces yo efectivamente tengo una manera diferente de hacer las cosas, voy a hacer todo lo posible por recuperar los trabajos perdidos, uh-huh. Por acabar con la sensación de declive. Entonces él dice, yo voy a traer las industrias de nuevo a Estados Unidos, yo voy a hacer que las personas vuelvan a poder tener trabajos buenos sin mucha educación, porque claro, en Estados Unidos hay que endeudarse para ir a la universidad y endeudarse por unas cifras bastante considerables. Exorbitante, sí. Y esos trabajos ya tampoco dan los retornos. Siguen dando más que tener solo bachillerato, pero ya no dan tampoco los retornos que justifican un endeudamiento de esa naturaleza en muchas carreras. Obviamente hay carreras que sí, qué sé yo, como medicina, uh-huh. Pero las carreras, por ejemplo, en las humanidades, en las ciencias sociales, no dan los retornos que daban, por ejemplo, en los 70 o en los 80. Vale. Y entonces también hay una población de la clase media que va a la universidad que dice, momento, nosotros también estamos en declive, hay que hacer algo al respecto. Y hay otro factor aún más que tiene que ver con la guerra cultural que hay en Estados Unidos, ¿no? La derecha estadounidense tiene la idea de que Estados Unidos también está en un declive cultural por culpa del progresismo. Significa entonces que, por ejemplo, las familias ya no son lo que eran antes porque los progresistas les han lavado la cabeza a los niños y los han vuelto transgénero, han devaluado el valor de la familia tradicional,
las mujeres ya no quieren obedecer a sus maridos, las mujeres quieren una vida independiente y por lo tanto los hombres ya no pueden conseguir buenas esposas. Uno de los mensajes de MAGA, de Make America Great Again, es que Estados Unidos también va a volver a ser grande en estos términos culturales, de acabar con el feminismo, la emancipación femenina, las mujeres en el poder y sobre todo el propósito principal es, digamos, acabar con lo que ellos llaman el marxismo cultural, que es el culpable en principio de todos estos males dentro de la familia o incluso de la disolución de la familia norteamericana. Y uno ve eso, por ejemplo, en personas como Elon Musk. Entonces, Elon Musk dice que como una de sus hijas se volvió trans, la culpa de eso la tiene el marxismo cultural y entonces Estados Unidos tiene que combatirlo. Incluso le ha llegado a decir que prácticamente perdió un hijo, ¿no? Más o menos. Así es. Extrañamente Trump no insiste tanto en ese discurso, digamos, sí lo reproduce, pero él no es el más insistente, pero sí hace parte del ambiente MAGA. Yo creo que esto nos permite como que hablemos de otro concepto que prácticamente describe a Donald Trump y pues ya tú nos dirás qué piensas al respecto. A él lo han llegado a catalogar como un mandatario aislacionista. Y creo que esto pues ya nos permite conectar un poco más el tema. ¿Tú crees que en ese sentido, si para ti lo es, toda esta cuestión con los aranceles es una expresión de este aislacionismo que él maneja? No sé qué piensas al respecto. Bueno, expliquémosle a la audiencia primero qué es el aislacionismo. El aislacionismo es una política exterior de Estados Unidos que funcionó desde su fundación hasta la Primera Guerra Mundial y consistió en que Estados Unidos no tenía por qué involucrarse en las guerras europeas ni en los conflictos mundiales, porque Estados Unidos tenía por lo menos dos ventajas que le permitían hacer eso. Primero, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que aíslan al país de cualquier conflicto importante. Y segundo, que sus vecinos no son lo suficientemente fuertes como para provocar que Estados Unidos tenga que involucrarse en conflictos internacionales. Entonces, Estados Unidos tuvo esa actitud aislacionista, producto de su historia, de los inmigrantes europeos que efectivamente querían desentenderse precisamente de todas esas guerras de las que estaban escapando. Y con Wilson, durante la Primera Guerra Mundial, esa actitud aislacionista empieza a fragmentarse. No es que desaparezca de la noche a la mañana, pero empieza a fragmentarse y se rompe sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos queda como una de las dos superpotencias del mundo y efectivamente entonces los tomadores de decisión de ese país se dan cuenta de que Estados Unidos no puede mantenerse en su posición a menos de que tenga una perspectiva global, a menos de que ejerza presencia en tres áreas clave del globo: Europa, el noreste asiático, es decir, Japón, y el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque Europa en ese entonces era una de las regiones más desarrolladas e industrializadas del mundo. A pesar de toda la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, Europa se reconstruyó relativamente rápido. Entonces, una de las regiones más densamente industrializadas del mundo. El noreste asiático, pues porque eso le da control a Estados Unidos sobre el Pacífico. Y el Golfo Pérsico, pues porque eso le da el control sobre el petróleo, que durante el siglo XX fue la principal fuente de energía en el mundo, ¿no? Eso significa entonces que Estados Unidos va a tener bases militares en todos esos sitios. Y por eso hasta hace relativamente poco, y es una de las cosas que Trump quiere cambiar, Estados Unidos se ha encargado de la protección de Europa, de la protección frente a Rusia, quiero decir, ¿no? Que es el principal rival geopolítico de la Unión Europea. Y también tiene bases en Japón y tiene bases en el Golfo Pérsico. De hecho, una de las razones que, aquí un paréntesis, una de las razones que ponen a Osama Bin Laden en contra de Estados Unidos cuando era muy joven era la humillación de tener bases estadounidenses en Arabia Saudita. La razón principal es el conflicto árabe-israelí. Estados Unidos apoya a los israelíes, pero entre las otras razones que explican su odio a Estados Unidos está el hecho de que Estados Unidos tenía bases en Arabia Saudita y en general en los países de la península árabe. Sí. Bueno, entonces esa actitud aislacionista llega a su fin en 1945 y Estados Unidos tiene una actitud global y la tiene para contrarrestar a la Unión Soviética y mantener su rol como la principal superpotencia del mundo, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, sucede lo que en ese entonces llamaban el momento unipolar. Y quiere decir que Estados Unidos queda como la única superpotencia. Sí. Ya no tienen que hacer los esfuerzos gigantescos de contrarrestar a la Unión Soviética porque ya no existía.
Y en ese contexto de la única superpotencia del mundo, Estados Unidos intervino en prácticamente todos los continentes sin ninguna clase de oposición fuerte de parte de otras potencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, intervino en los Balcanes, intervino en África, bueno, toda clase de intervención. No es que antes no lo hiciera, por supuesto que sí, la Guerra Fría es una guerra de puras intervenciones estadounidenses y soviéticas, pero la diferencia es que a partir de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos ya no tuvo, al menos durante los 90, no tuvo ninguna clase de contrapeso a su poderío militar y económico. Pero resulta que mantener esa unipolaridad, esa fuerza de Estados Unidos es costoso. Mejor dicho, ser un imperio vale plata. ¿Cómo se mantiene un imperio? Bueno, te decía hace un momento, bases militares. Las bases militares valen un montón de plata. ¿Y cómo se mantiene un imperio? Dándole o haciéndole favores a los aliados, dándoles, por ejemplo, preferencias comerciales, vendiéndoles armas de manera también preferencial, transfiriéndoles tecnología, ayudándolos a desarrollarse, como Estados Unidos hizo, por ejemplo, con Corea del Sur. A Corea del Sur, Estados Unidos le abrió sus mercados de manera preferencial para que los coreanos pudieran exportar carros baratos y así desarrollar su industria automotriz. Y Estados Unidos le transfirió también dinero a los europeos también con el Plan Marshall. Sí, hay una cantidad de cosas que valen plata para mantener ese imperio. Hay que pagar las organizaciones internacionales. Entonces, Estados Unidos corre con gastos en la ONU, con gastos en la OTAN. Estados Unidos, en términos absolutos, era, porque Trump ya acabó con eso, el primer proveedor de ayuda internacional de foreign aid en el mundo. Que incluso ¿No? ahí está el tema de USAID también, ¿no? O USAID. Exactamente, exactamente. La cantidad de dinero que transfería USAID era muy grande y lo hacía con propósito geopolítico. No es que Estados Unidos fuera una hermanita de la caridad, que es como Trump lo ve, ¿no? Que se están aprovechando de Estados Unidos. No, ahí está involucrada la CIA, el Departamento de Estado, y ellos lo hacen con, primero, el propósito de mantener arriba la imagen de Estados Unidos a nivel global de manera relativamente barata. Acaba de decir que es un montón de plata, pero para Estados Unidos no lo es, que es menos del 1% del PIB. Entonces, para ellos no es mucha plata, pero digamos, es una buena inversión en la medida en la que pone mucha gente a favor de Estados Unidos en regiones alejadas del mundo, de mucha pobreza. Cuando llega el camión de USAID, pues eso trae prestigio internacional, ¿no? Pero además supedita a muchos países, o mejor dicho, obliga a muchos países a adoptar una postura favorable a Estados Unidos a cambio justamente de esa ayuda, ¿no? Países más pobres del mundo dependen en buena medida de Estados Unidos y de su ayuda a Estados Unidos. Y si no, los países, por lo menos regiones pobres de esos países, dependen en buena medida de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en muchas regiones, muchísima gente depende de USAID, y no solamente como la gente dice en Twitter, los politólogos, que también muchos politólogos dependen o dependían del presupuesto de USAID, sino gente en la región para llevar a cabo sus proyectos de toda clase, económicos, sociales, culturales, dependía de la ayuda de USAID. Y ahora que esa ayuda se fue, pues Estados Unidos no puede continuar cultivando eso que en ciencia política llaman el poder blando, ¿no? Y tiene que ver justamente con el prestigio cultural, lograr que los demás hagan lo que yo quiero que hagan por medio de la influencia cultural que uno tiene. ¿Tú crees que en tanto que se disminuye esa vía de acción del poder blando, vamos a empezar a ver más poder duro para lograr ese mismo objetivo? Bueno, justamente entonces ahí viene tu pregunta anterior, y es ¿qué tan aislacionista es Trump? Entonces, Trump ha roto con todo este sistema imperial que Estados Unidos había construido. Estados Unidos construyó una serie de organizaciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, para mantenerse arriba. Tan es así, por ejemplo, que durante la sesión inaugural de las Naciones Unidas en San Francisco, Estados Unidos tenía intervenidos todos los teléfonos, micrófonos de todo el mundo, porque Estados Unidos estaba creando una organización que sirviera a sus intereses, ¿no? Y tenía que asegurarse de que eso fuera así. Entonces espió a todo el mundo. Y de hecho, Hillary Clinton hasta poquito también estaba espiando al secretario general de la ONU, estaba haciendo tratos por debajo de cuerda, eso es bien conocido en los círculos diplomáticos. Pero Trump dice no, en esas organizaciones internacionales, porque me parece a mí que es muy ignorante de cómo funciona el sistema imperial estadounidense, y dice no, en esas organizaciones internacionales se aprovechan de nosotros, se aprovechan de nuestra ayuda, de nuestro dinero, y nosotros entonces necesitamos hacer las cosas de manera diferente para que Estados Unidos vuelva a ser el primero, mejor dicho.
Entonces, efectivamente, Estados Unidos está adoptando una posición más aislacionista o por lo menos en retirada de ese rol global que tenía antes, justo por recortar la ayuda internacional, por tener un rol menos prominente en los contrapesos geopolíticos. Por ejemplo, ya no quiere ayudar a Ucrania para contener a Rusia. Les está diciendo a los europeos que ahora van a tener que responder por su propia seguridad. Está diciendo que las armas que le vende a Europa ya no van a ser de primera calidad, Sí. porque uno no puede venderles armas a amigos Que no sin se saber saben si que van a ser mañana qué van a amigos. Sí, hacer. exacto. Exacto, exacto. Entonces él dice, no, pues yo les voy a vender armas con unos límites técnicos, porque de pronto mañana las usan contra Estados Unidos, ¿no? Y eso lo que va a provocar, por supuesto, es que los europeos se busquen otros proveedores de armas. Pues es apenas natural, ¿no? Con límites, claro, porque Estados Unidos seguramente les venderán unas armas que solo tienen ellos, pero en fin, esto efectivamente está provocando que Estados Unidos se aísle, pero una paradoja, mejor dicho. Estados Unidos no puede volver a ser el país aislacionista que era en el siglo XIX, completamente desentendido de los asuntos mundiales, con excepción de América, ¿no? O sea, Estados Unidos en el siglo XIX sí le paraba bolas al resto de América, pero al resto del mundo no. Y la razón de ser de eso es que las compañías de Estados Unidos hoy en día tienen intereses globales. Por supuesto. Y están en todas partes. Entonces, Estados Unidos, si quiere apoyar a sus propias compañías, no puede desentenderse completamente de los escenarios globales. Y si quiere mantener su preeminencia, tampoco puede desentenderse de los escenarios globales ni de sus redes de alianza. Trump está cometiendo un error tremendo al debilitar a la OTAN, por ejemplo, porque la OTAN está diseñada para servir a los intereses estadounidenses. Entonces, si uno deja que la institución se marchite, pues evidentemente eso va a ir en contra de los intereses de Estados Unidos. Pero Trump lo justifica de todas maneras, diciendo entonces que, como él tiene esta narrativa del declive, ¿no? Que se están aprovechando de Estados Unidos. Sí. Yo no creo que, obviamente, insisto, en un sistema imperial, pues, a ver, un sistema imperial es un poco clientelista. Entonces uno tiene que complacer a los clientes, ¿verdad? Como el tipo que compra votos, pues tiene que darle la teja a la persona o tiene que darle el mercado, los 50,000, los 100,000, almuerzo, sí. lo que sea que cueste el voto. Exactamente, tiene que darle algo a cambio por el voto. Bueno, exactamente lo mismo pasa con Estados Unidos a nivel internacional. Es decir, si quiere el apoyo de muchos países, pues tiene que darles algo a cambio. Preferencias entonces, ese algo a cambio aranceles bajos. Exactamente. Ahora, entonces Estados Unidos dice, bueno, pues que a nivel comercial también se aprovechan de nosotros, no solamente en las organizaciones internacionales. Y eso lo explica Trump por medio del déficit comercial que tiene Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene un gran déficit comercial. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos importa más de lo que exporta. Sí. Y que las familias estadounidenses no logran ahorrar gran cosa. Y uno ve países como China, que ahora es el gran rival geopolítico de Estados Unidos, con el problema contrario, el superávit comercial. Eso quiere decir que China exporta más de lo que importa. Eso no quiere decir que China no importe nada. Sí importa, de hecho es uno de los mayores importadores del mundo, pero exporta más de lo que importa. Entonces Trump dice, y tiene algo de razón en eso, ¿por qué nosotros estamos importando más de lo que exportamos? Y sobre todo porque estamos importando tantos productos chinos y China no nos compra a nosotros lo suficiente. Es que en un régimen comercial internacional uno debería importar con lo que exporta. Entonces la balanza comercial debería estar más o menos equilibrada. Los equilibrios deberían ser chiquitos, pero los que vemos en el caso de China y de Estados Unidos son gigantescos. Entonces, Estados Unidos tiene un déficit comercial enorme y al mismo tiempo China tiene un superávit comercial equivalente. Equivalente, sí. Estados Unidos dice, bueno, pero es que eso no debería ser así. China debería comprarnos más a nosotros. Y aquí viene entonces una de las propuestas comerciales que él propone y es, miren, nosotros en realidad sí creemos en el libre comercio, pero no podemos ser bobos. Entonces lo que vamos a hacer es crear un bloque comercial de libre comercio con los países que efectivamente no nos pongan aranceles a nosotros ni otras distorsiones comerciales, porque maneras de distorsionar el comercio hay muchas. Pongo otra muy común, la devaluación de la moneda. ¿Por qué? Bueno, los países como China devalúan su moneda artificialmente para que sus exportaciones sean más competitivas. Que al devaluar la moneda, los productos que exporta se hacen más baratos en el exterior. ¿Sí? Entonces, eso provoca que China exporte mucho más de lo que le correspondería y que Estados Unidos compre vorazmente esos productos baratos que vienen de China.
Es una manera de distorsionar el comercio, ¿verdad? Hay otras maneras, los subsidios. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea le da unos subsidios millonarios a Airbus. Y a la agricultura también otro tanto. De hecho, los subsidios agrícolas de la Unión Europea son tan grandes que son más grandes que el PIB de muchos países, no países pobres, pero de todas maneras, esos subsidios son gigantescos. Y entonces Trump dice, bueno, comerciemos libremente, pero entonces desmonten todo eso. Yo abro mis fronteras, pero las fronteras comerciales, quiero decir, porque las otras no las quiere abrir, pero a condición de que ustedes hagan lo mismo, de que sea recíproco. Y en ese sentido, pues yo entiendo el por qué lo hace. Digamos, no es descabellado que Estados Unidos proponga algo así, pero es hipócrita porque Estados Unidos también practica una cantidad de distorsiones comerciales y no solo ahora, sino toda la vida las ha practicado y ha obligado además a otros países a adoptar distorsiones comerciales que benefician a Estados Unidos y los perjudican a ellos. Un ejemplo famoso son los acuerdos de plaza en los años 80. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, como Japón estaba exportándole productos baratos, justamente porque el yen estaba muy devaluado, Ronald Reagan cogió el teléfono y dijo, no señores, ustedes van a reevaluar su moneda y Estados Unidos va a devaluar la suya de manera que los productos estadounidenses sean más competitivos en Japón, ¿no? Estados Unidos también subsidia, los subsidios agrícolas en Estados Unidos son gigantescos. Estados Unidos también les da plata a sus industriales. A Elon Musk, por ejemplo, le ha transferido billones y billones de dólares a las grandes compañías, en el arte, en las ciencias, en todas partes. Inteligencia artificial también. Exactamente, sí. Exactamente. Pero Estados Unidos, o sea, insisto, tiene razón al señalar que hay unas distorsiones comerciales en otros países, pero es que Estados Unidos también es culpable de eso. En la actualidad, sería muy contradictorio entonces por parte de Estados Unidos querer volver a ser América grande de nuevo siendo aislacionista. Yo no creo que Estados Unidos lo vaya a lograr. A nivel internacional, como te digo, lo que está haciendo Trump significa una pérdida de prestigio, de influencia, de poder blando, un declive también de las organizaciones internacionales que Estados Unidos fundó para conseguir sus propios intereses. Pero además las políticas arancelarias de Trump no van a conseguir el propósito que se propone. Y te voy a explicar por qué. Las políticas arancelarias, o mejor dicho, subir los aranceles, es algo que los países en vías de desarrollo han hecho como política industrial. Lo hizo Corea del Sur, es decir, cuando era un país en vías de desarrollo. Lo hizo Japón en su época, lo hizo Estados Unidos en su época. Y de hecho, por eso Trump dice que el arancel es su palabra favorita en el diccionario, tariff en inglés. Porque durante el siglo XIX Estados Unidos usó los aranceles de manera muy efectiva para desarrollarse. Pero hago énfasis en el momento histórico, cuando eran países en vías de desarrollo, que resulta que los aranceles eran usados para proteger las industrias nacientes que todavía no estaban en capacidad de competir a nivel global. Entonces, por ejemplo, tú ves el caso de Toyota en Japón. Toyota estuvo protegido por décadas por el Estado japonés hasta que tuvo éxito en el mercado estadounidense y ahí sí ya Japón dijo, listo, no necesita más, entonces vaya y compite usted solito. Aunque bueno, tampoco tan solito, el gobierno japonés igual seguía dándole toda clase de incentivos, pero sí se fueron desmontando los aranceles. De hecho, en Japón era prácticamente prohibido comprar carros importados hasta los años 70. No se podía. Igual en Corea del Sur, uno iba a esos países cuando estaban desarrollando su industria automotriz, no se podían comprar carros extranjeros. Pues claro, eso efectivamente, bien usados, quiero decir, los aranceles pueden servir para desarrollar industrias específicas. El problema es que Trump está aplicando aranceles en un país ya desarrollado con industrias globalmente competitivas, pero además lo está haciendo a la topa todo lo otro. Entonces, una cosa es aranceles específicos para proteger industrias nacientes y otra cosa es aranceles en general. O sea, Japón tenía una política proteccionista con sectores estratégicos que quería desarrollar. Entonces, industria pesada, automóviles, industria química, que son los primeros sectores que los estados suelen proteger para precisamente darles vuelo. Pero es que Estados Unidos ya pasó por esa etapa del desarrollo y ya no es rentable tener, por ejemplo, industria pesada en Estados Unidos por la sencilla razón de que es mucho más barata tenerla en otras partes del mundo. De hecho, te digo que ya en Chile, por muchos años,
esa clase de industrias también se están yendo del país y se están yendo a la India, se están yendo a Pakistán, se están yendo a otros países, incluso de la mano de los chinos. Los chinos están exportando sus propias industrias tal como lo hizo Estados Unidos en su momento. Atando un poquito cabos Uh-huh. con lo que nos decías anteriormente de la balanza comercial, pues, o sea, se refuerza esa idea de que es totalmente negativo ponerle aranceles a todo, porque en últimas es el consumidor el que termina, pues, pagando como esta situación, ¿no? Sí, eso eso es todo un tema. ¿Por qué? Porque resulta que los aranceles no solamente te protegen las industrias para que puedan volverse competitivas a nivel global, si son acompañados de otras políticas, además, que es algo que Trump tampoco está haciendo. Por ejemplo, en Japón les decían a las empresas, bueno, listo, les vamos a poner aranceles, les vamos a proteger, pero usted tiene que tener planes para que su producto sea competitivo a nivel global. Ujú, Y en tal año le vamos a quitar los aranceles. claro. Entonces hay un seguimiento, en fin, eso viene acompañado de crédito barato, una cantidad de cosas. Trump no está haciendo eso. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, lo que te quería decir era que sí, efectivamente los aranceles logran que los consumidores tengan menor poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos los productos que tú consumes tienen, aunque sean hechos en tu propio país, tienen componentes de afuera. Entonces, incluso los productos nacionales se van a volver más costosos. Entonces, eso significa que los hogares van a tener menos ingreso disponible. O sea, puede que los salarios se mantengan exactamente igual, pero como el producto sube, como todo sube de costo, Sí, pues ese salario en términos reales pues compra menos cosas, ¿verdad? Y entonces los trabajadores que Trump pretende ayudar realmente se van a ver perjudicados. Eso sucede incluso si la política industrial está bien diseñada, como en el caso de Japón y Corea del Sur. Allá los trabajadores también vieron su poder adquisitivo disminuido, pero con la promesa de que en unos años iba a aumentar justamente por el desarrollo de las industrias y el crecimiento del buen empleo. Pero eso no es lo que va a suceder en Estados Unidos, porque no hay manera de que unos aranceles mal pensados vayan a conseguir lo que Trump quiere, que es que las industrias regresen a Estados Unidos. Pues hay unas que no van a volver porque no tiene sentido económico. Entonces, por más que Trump ponga aranceles, lo que hacen los empresarios es buscarse otra manera. Por ejemplo, supón que Estados Unidos efectivamente le pone 25% de aranceles extra a China y que queden en 45% a todos los productos de China. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos efectivamente entonces van a utilizar todas las triquiñuelas del comercio internacional y entonces van a exportar sus productos a un tercer país y ese tercer país que no tiene aranceles los exportan a Estados Unidos sí, y le hacen un proceso de finalización en ese tercer país para decir, por ejemplo, supongamos que es Tailandia. Entonces le hacen un proceso de finalización del producto de Tailandia, aunque el 90% se hizo China y con eso exportan a Estados Unidos. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, mejor dicho, es malo por donde se ve, porque si efectivamente Trump pone los aranceles y los productos llegan así de costosos a Estados Unidos, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye. Pero si utilizan las triquiñuelas del comercio internacional y logran exportar por medio de terceros países, pues los aranceles son perfectamente inefectivos y no van a traer de todas maneras las industrias de vuelta. Hay unas pocas industrias en donde efectivamente sería bueno que Estados Unidos recuperara por motivos de seguridad nacional, como lo ha reconocido Krugman, por ejemplo, la fabricación en tierra propia. Pero esas industrias se recuperan con algo más que aranceles y tienen que estar diseñados específicamente para la industria. Y no puedes ahogarla porque, por ejemplo, supón que tú quieres potenciar la industria aeronáutica estadounidense, ¿no? Que es Boeing. Entonces, y bueno, también otras marcas menores. Tú dices, listo, vamos a ponerles aranceles a otros aviones, pero tú no puedes ponerles aranceles a todos los productos de China porque resulta que Boeing, por más que produzca en Estados Unidos, necesita partes de China. claro. ¿Ves? Digamos, si tú pones aranceles a la Topa Tolondra, estás perjudicando a tu propia industria nacional. Tienes que hacerlo de manera muy específica, bien pensada, bien justificada. Y aún así, aunque se haga así, a veces hay otras herramientas más útiles y menos alienantes con los vecinos que los aranceles. Te pongo un ejemplo. Mira, es que los aranceles son políticamente muy peligrosos. Entonces tú dices, voy a ponerle aranceles a los productos canadienses. ¿Eso qué hace? Ganarte a los canadienses.
sea, te los ganas como enemigos, quiero decir. Si haces lo mismo con México, pues los mexicanos se van a poner en contra de ti. Pero si tú en cambio dices, voy a subsidiar, voy a darle unos subsidios a esta industria, los canadienses no te van a odiar, los mexicanos no te van a odiar. De pronto sí los fabricantes de la industria que tú vas a subsidiar en Canadá y en México te van a odiar, pero no te van a odiar los canadienses y los mexicanos. Entonces no vas a alienar a tus vecinos, pero el subsidio puede conseguir algo parecido. Lo que vas a conseguir es que para la empresa sea más atractivo producir en el país que afuera. Veía también, pues investigando para el tema, que, o sea, en algunos productos y en algunas industrias, por supuesto, no solo se queda en un 25% de aranceles para un producto, porque la economía pues está tan globalizada e interconectada que muchas veces esos, digamos que porcentajes se incrementarían muchísimo más porque, por ejemplo, un país es el que vende el acero, pero tiene que llevarlo a otro para su ensamblamiento y después de eso retornar para otro proceso y ahí sí terminar en Estados Unidos. Así, Entonces sería mucho peor la situación, ¿no? así pasa, por ejemplo, con los carros. Exacto. Los carros que se fabrican en Estados Unidos dependen tanto de Canadá como de México, sobre todo de México, porque en México hay plantas ensambladoras donde hacen unas partes y luego las devuelven a Estados Unidos a terminarlas, a hacerles otros procesos, en fin, que las industrias modernas son extremadamente complejas y dependen de unas cadenas de suministro y ensamblaje que son globales. Entonces, cuando tú pones esa clase de aranceles así a lo loco, como si fuera esto el siglo XIX, pues efectivamente vas a producir unos sobrecostos gigantes. No es que en el siglo XIX no los, pero eran mucho menores. Claro. Es que hoy la producción está muy globalizada y eso se le añade otro problema. Y es que, bueno, supón que tú eres un empresario que dice, listo, los aranceles son muy altos, entonces a mí me sale mejor producir en Estados Unidos. Porque ese es el mensaje de Trump. Empresario, si usted quiere que sus productos sean competitivos, monte la fábrica aquí. Entonces supón que tú dices, listo, voy a invertir $100 millones y voy a construir una fábrica de camisetas, por ejemplo, en Estados Unidos para venderlas baratas porque con China me salen muy costosas. Pero ¿quién te asegura a ti que esos aranceles van a continuar en el siguiente gobierno? Tú dices efectivamente, claro, montando mi planta en Estados Unidos van a ser más baratos, pero yo no sé en el futuro qué va a pasar. Claro. Lo mejor que yo puedo hacer es esperar al siguiente gobierno que desmonte los aranceles, ¿ves? Entonces, un empresario con mucho capital, pues diversifica su portafolio, diversifica sus mercados, tal vez no va a vender tanto en Estados Unidos, lo va a afectar, por supuesto, pero quedaría mucho más afectado construyendo plantas en Estados Unidos y que después le quiten los aranceles. O sea, si tu empresa solamente va a ser rentable con aranceles, tú vas a decir, yo no puedo arriesgar. Entonces no la montas. Te esperas al siguiente gobierno a que desmonte los aranceles y tú presionas al siguiente gobierno para que lo haga. Y en últimas hay varios países que ofrecen unos costos laborales muchísimo más bajos, menores regulaciones. O sea, al final, ¿tú crees que a pesar de que Estados Unidos o Trump pudiera tomar un camino mucho más amigable, el empresario estadounidense sí estaría dispuesto a retornar la fabricación al país? En algunos casos se puede lograr. A ver, Biden, por ejemplo, también lo estaba intentando. Estaba intentando en el campo de los chips, ¿no? Y algunos resultados tuvo, sin duda alguna, y claro. Hubo inversiones y se empezaron a construir fábricas, pero mira, solamente, por ejemplo, en ese caso de los microchips, tú montar una fábrica de microchips o para tú hacerlo necesitas billones de dólares, billones billones en inglés, en el caso nuestro 1.000 millones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, miles de millones de dólares. Y necesitas además años, porque esas fábricas son de altísima complejidad. No puede entrar pues ni una molécula de polvo en el proceso de fábrica. Eso es complicadísimo. Sí. Eso quiere decir que obviamente quien va a montar esa fábrica pues tiene que tener unas ciertas garantías y tal, y no se va a arriesgar a montar todas las que son. Y bueno, además que pues en el sudeste asiático ya hay unos clústeres industriales. Por ejemplo, en Taiwán Taiwán es uno de los principales productores de los microchips más avanzados. Sí. Entonces, de Taiwán te saltan a Japón y de Japón a China y ahí se empieza a hacer todo el producto, ¿no? Pero cuando tú tienes una cosa más o menos alejada en Estados Unidos, donde ya solamente se diseñan las cosas, pues es menos rentable, porque entonces ahora lo tienes que mandar a Japón y entonces los costos de envío y tal. Y insisto, se puede en algunas industrias, pero aún así los incentivos para volver a Estados Unidos no son muy altos. Y como tú dices, pues en Estados Unidos los trabajadores van a cobrarte más.
entonces no se van a contentar con 3 o con $6 la hora, te van a pedir más. Y sobre todo los trabajadores en industrias altamente especializadas como los chips, transistores, en fin. En una fábrica de esas un trabajador le tienes que pagar $30 la hora. Claro. En Estados Unidos, por supuesto. Y a un ingeniero pues más. Pero en China puedes pagar menores salarios. Entonces tú dices, bueno, tal vez puedo encontrar la manera de hacerle el quite al arancel y esperar, como te digo, a que el próximo gobierno los desmonte. Sí, efectivamente los aranceles son como una especie de medida desesperada porque los países subalternos en vías de desarrollo, como los quieras llamar, no tienen maneras de atraer mucha industria y mucha inversión y entonces los utilizan para proteger a sus industrias nacionales. Sí, sí, Pero que sí. un país desarrollado lo haga, intentando devolver la rueda de la historia y traer industria. Pues eso está mal, pero te sumo otro problema. Y es que para que esos negocios tan avanzados sean rentables en Estados Unidos, tienen que automatizar muchos procesos. China, por ejemplo, está automatizando muchos de sus procesos industriales porque los salarios han subido. Entonces en Shanghai los salarios ya son superiores a los de Bogotá y los costos laborales son uno de los principales, o si no el costo principal de cualquier empresa. Entonces hay un incentivo muy grande para reemplazar la mano de obra por capital. Tú ves, por ejemplo, a los robots haciendo muchas cosas que antes hacían personas en China. Si tú quieres que esas industrias retornen a Estados Unidos, vas a tener que utilizar muchos robots y, por lo tanto, si el empresario efectivamente se arriesga y dice, listo, ¿no? Que es un caso pues, que yo no veo tan probable, y dice, yo voy a traer la fábrica de vuelta a Estados Unidos, voy a arriesgarme a todo lo que eso implica. De todas maneras, no va a contratar tanta gente como antes, como en los 80. Claro. La época pues dorada de la clase media estadounidense, 80s y 90s. No, eso ya no va a pasar. Entonces, en la medida de lo posible, el empresario va a utilizar robots, va a utilizar inteligencia artificial. Mira, la nuestra es una época en la que todo está cambiando rapidísimo. Incluso nuestras propias industrias y nuestros propios empleos relativamente buenos van a sufrir un revolcón en los próximos años. Un ejemplo que tal vez es de interés para la audiencia. En Bogotá hay mucha gente recién graduada que opta por el call center y sobre todo el call center bilingüe para obtener unos ingresos decentes, ¿verdad? Entonces en un call center bilingüe te pueden pagar 4 millones de pesos, por decirte algo. Y si haces horas extra, de pronto te alcanzas los 4,5, los 5, qué sé yo. Incluso en un call center no bilingüe te pagan 3, 2 veces el salario mínimo, mejor dicho, como recién graduado. Entonces son unas fuentes de empleo relativamente buenas en términos de ingresos, ¿no? En cuanto, por supuesto, al estrés y todas las cosas que tiene que sufrir la gente en los call centers, Y que pero no estás en términos de ejerciendo tu ingresos carrera, bueno, sí, un montón de también, cosas, sí, sí. exactamente, estar subempleada, bueno, pero en términos de ingresos no está mal. La cuestión es que las inteligencias artificiales se están volviendo extremadamente buenas, ya no es como antes, en los call centers. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer, porque la gente igual quiere hablar con un ser humano y necesita hablar con un ser humano para ciertas cosas. Sí. Qué sé yo, por ejemplo, en un banco para asuntos ya que requieran claves de seguridad, en fin. Bueno, no, en ese caso tal vez la inteligencia artificial sería incluso más apropiada, pero para ciertas cosas la gente de todas maneras quiere hablar con un ser humano y eso implica que los call centers van a emplear menos gente. Te boto pues una anécdota. Hace poco tuve una entrevista que me hizo una inteligencia artificial. Ok. Y es una de las mejores entrevistas que me han hecho. ¿En serio? Lo hizo mucho mejor que los psicólogos. Increíblemente buena. Yo lo único que hice fue mandarle mi hoja de vida y la inteligencia artificial la analizó, comparó con el internet, con otras hojas y me preparó unas preguntas buenísimas que nadie me había preguntado antes. Interesantísimo. Sí, yo sé por eso que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos. Eso no quiere decir que no se vayan a crear nuevos trabajos, por supuesto que sí, pero probablemente van a ser trabajos también especializados, en fin, que requieren algún tipo de educación. Todo esto para contarte que los trabajos que Trump espera que regresen probablemente no van a regresar o no van a regresar en la cantidad que le espera. Si es que efectivamente los empresarios se arriesgan a devolverse a Estados Unidos. Si yo fuera empresario y tuviera capital para aguantar los años que le quedan a Trump, los 4 años, yo diría, o pues 3 años y medio ya, yo diría, ya me espero.
Sí, 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 Yo me claro, espero, claro, claro. no me arriesgo. Yo creo que sí, esto lo hemos enfocado pues precisamente en toda la, digamos que esa promesa de Trump de poder hacer grande América de nuevo. Pero también hemos visto como otro contexto donde han sonado los aranceles y creo que esto va también más por lo político y es el caso de Venezuela, ¿no? Que desde la semana pasada pues también surgió la noticia de que todos los países que empiecen a comerciar con Venezuela también, digamos que a manera de castigo, van a sufrir un incremento en los aranceles, pero pues esto precisamente ya no tiene mucho que ver con el objetivo inicial, sino prácticamente una represalia para que aislar a Venezuela o al régimen de Maduro de sus susceptibles aliados o con, pues digamos que sí, amigos en lo comercial. ¿Cómo ves también ese tratamiento de los aranceles en esa otra agenda? Sí, los aranceles también son un arma política porque en el caso de Estados Unidos, al ser el país más poderoso del mundo, pues él puede obligar o por lo menos puede pretender obligar a cambiar el comportamiento de los demás países por medio de los aranceles, ¿no? Ujú. Si tú no haces lo que yo digo, pues te clavo aranceles y te quiebro. Ese es básicamente el mensaje. Ahora, que eso vaya a tener resultados en el caso de Venezuela, yo lo dudo. ¿Por qué? Bueno, vamos a la historia. ¿Qué han producido las sanciones estadounidenses en Cuba? Pues pobreza en Cuba, Sí. efectivamente, pero no han logrado el cambio de régimen. Ujú. ¿Qué han logrado en Irán? ¿Han logrado un cambio de régimen? No. ¿Han logrado empobrecer a los iraníes? Sí, significativamente, claro, porque Estados Unidos, ser la primera economía del mundo, pues tiene ese poder de quebrar a cualquiera. Si Colombia le dice a China que le va a poner aranceles, los chinos se mueren de la risa, a ellos no les importa. Vamos, claro, tienen negocios aquí y tal, pero eso es el 0.1% del PIB chino. Digamos, a ellos no los va a quebrar el no comercio con Colombia, pero sí con Estados Unidos. Claro. Entonces, efectivamente, sí, Estados Unidos puede quebrar más aún a Venezuela, puede detener su recuperación, que con el respiro que Biden le dio a Maduro, Venezuela se estaba recuperando económicamente y de hecho muchos venezolanos estaban ya pensando en volver, algunos habían vuelto, se veía como la luz al final del camino. Pero lo que va a producir pues estas sanciones de Estados Unidos es que más venezolanos abandonen su país y se busquen la vida en Estados Unidos, porque claro, Trump dice yo los expulso, pero eso no es, digamos, no hay certidumbre de que eso vaya a ser así, mientras que el hambre en Venezuela sí es una certidumbre. Claro, Entonces sí, tú, pues como persona racional dices, pues yo me atrevo a hago pasarme la lo que frontera, sea para ¿no? A atravesar el sobrevivir, sí. Darién. Exactamente. Y si no es en Estados Unidos, pues es en otros países. Entonces, eso lo que va a seguir produciendo es la migración de venezolanos, porque mientras Venezuela siga teniendo compradores de su petróleo, por poco que sea, pues ahí se va a mantener Maduro en la medida en la que él es dueño de los medios de coerción y tiene la lealtad del ejército, ¿no? Entonces a Ujú. Maduro no lo van a tumbar con eso. Si esa es la expectativa. Pacho Santos aquí estaba diciendo que sí, eso iba a lograr el derrocamiento de Maduro, que él tenía las horas contadas. Yo no lo veo, es decir, los Castro cayeron por las sanciones de Estados Unidos, los Ayatollah cayeron en Irán, eso No. no, Corea del Sur pues la misma Rusia Ujú. fue sancionada por Europa y Estados Unidos cuando inició la guerra con Ucrania. Y no ha pasado ¿Cayó nada. Putin? No, 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 nada. eso no sirve para esos propósitos. Mejor dicho, si uno quiere tumbar a un presidente o a un dictador, pues tendría que más bien pensar en los métodos viejos de la CIA, envenenamiento, qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Que bueno, con los Castro tampoco funcionaron porque Fidel Hubo tenía varios un, intentos, un ¿no? ángel de la guarda. Sí, Sí, se salvaba de todas. Le pusieron hasta alguna vez un explosivo en un puro. sí, sí, sí. A ver si le volaban la cabeza y no, siempre se salvaba. Pero eso, al fin y al cabo, podría ser más efectivo que las sanciones, de verdad. Eso no, para cambiar el régimen no sirve. Para cambiar el comportamiento de los estados en una u otra dirección, sí puede servir. Claro, sí, Trump con los aranceles algo consigue, pero insisto, eso produce más enemigos que amigos y entonces no es tan buena idea. Mire que Europa ya se está acercando a China justamente por todas las amenazas de aranceles de Trump. Y se está Eh, distanciando y ya no quiere comprarle armas y
Trump como que no ha caído en cuenta que la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y que los europeos le compran muchísimo Sí, a Estados eso es muy Unidos. interesante, ¿no? Además, creo que pues, aunque no fue el gobierno de Trump, sino el de Biden el que estuvo más implicado en todo lo de Ucrania, mira también cómo la política exterior terminó uniendo a dos países que no eran muy cercanos como Rusia y China. E incluso ahorita también está pasando con países como Corea del Sur, Japón y China, ¿no? Que están teniendo conversaciones para Mm. ver cómo pueden sortear. Bueno, y en general, muchos actores del sudeste asiático se están reuniendo para ver cómo sortear esta situación, ¿no? Por eso te digo, hay otras maneras de hacer política industrial hoy en Claro. día que no impliquen ese matoneo que Trump tiene y que además, como ya te he insistido varias veces, pues no va a dar los resultados que Trump espera. Sí, sí, no, Yo no. él intentaría otras cosas. La política industrial tiene N mil herramientas, coordinación público-privada, subsidios, transferencia de tecnología, favorecimiento por medio de leyes, qué sé yo, hay una cantidad de cosas que tú puedes hacer para que tu industria prospere. Sí, Pero yo la verdad no soy muy fan de los aranceles y en particular muy fan de los aranceles de parte de países desarrollados porque tienen unos efectos políticos negativos. sí, 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 por supuesto. Bueno, y ya hablando de efectos negativos y ya para cerrar nuestra última pregunta, Tomás, varios analistas económicos, bueno, desde hace rato venimos escuchando que podemos estar ya en una recesión económica o que pronto puede ocurrir. Hemos visto también a partir de todas las noticias de los aranceles como muchas bolsas han abierto a la baja, pero me causó mucha curiosidad ver uno de los últimos pronunciamientos de Kristalina Georgieva, que es la directora del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que dice que a pesar de todo lo que está haciendo Estados Unidos ahorita, la recesión no se ve en el futuro. ¿Tú qué piensas al respecto? Creo que si Trump efectivamente lleva a cabo todo lo que está prometiendo, sí le puede venir una recesión. Y es más, yo diría que ya está empezando. La bolsa de valores efectivamente va a la baja, la confianza de los consumidores va a la baja y esos dos factores pues hacen, como dicen popularmente, una tormenta perfecta. Ujú, Mejor dicho, mira, si los empresarios no confían en que la economía va a ir bien, pues no van a invertir, ¿verdad? claro, Si no invierten, pues no hay empleo. Y si los consumidores tampoco tienen confianza en la economía, no consumen. ¿Y eso qué produce? Pues que el empresario pues tampoco produzca y tampoco contrate. Entonces son dos factores que se retroalimentan de manera negativa, ¿no? Es decir, consiguen cosas negativas para la economía. Y si las cosas siguen así, efectivamente, yo sí veo una recesión en el horizonte. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una economía tan poderosa, tan gigantesca, que incluso con una recesión seguirá siendo pues la primera potencia del mundo. La ok. cuestión es qué va a hacer Trump frente a una recesión y frente al descontento de los trabajadores. Allá la cuestión no es tanto del poderío económico de Estados Unidos, que va a estar ahí todavía. Es decir, Estados Unidos tiene una economía muy resiliente, resistente, Ujú, eh, pero el descontento, el desencanto de los trabajadores estadounidenses con las promesas de Trump, yo creo que sí va a tener unos efectos políticos en el mediano plazo. vale, Y es que durante la pandemia, los trabajadores estadounidenses vieron, sobre todo los más pobres, vieron sus ingresos incrementarse por los cheques de Trump. Si tú ves sí, sí, sí. el crecimiento en los ingresos por percentiles, los del percentil más bajo fueron los que vieron sus ingresos aumentar más durante la primera presidencia de Trump. Entonces ellos tienen la esperanza de que algo así vuelva a pasar, pero lo más probable es que en esta ocasión no sea algo por el estilo. Ok, Ahora, los presidentes como Trump, digamos, tienen también su cuarto de hora durante las crisis. Vamos a ver qué pasa. pues sí, ya lo dirá el futuro, a ver cómo termina todo este tema. Tomás, de verdad, yo creo que fue un honor para todos nosotros, me refiero a la audiencia del canal. Para mí aprendí muchísimo de todo tu conocimiento. Gracias por aclararnos. Bueno, sé que podríamos quedarnos horas hablando de todo este tema y explicar muchísimo más, pero creo que con esto fue más que suficiente para construirnos una idea, una reflexión y digamos que ya una opinión cada uno de nosotros sobre todo lo que tiene que ver con esta guerra arancelaria. Las puertas del canal están abiertas para ti, espero que no sea
la última vez que te tengamos por acá explicándonos temas de una manera tan profunda e interesante. Muchas gracias por invitarme, Andrés, el honor es mío. Bueno, Tomás, te deseo lo mejor. Bueno, lo mismo.